¿Qué creen realmente los defensores de la teología de la última generación? Uno de los argumentos importantes contra la teología de la última generación es que la vida sin pecado antes de que Cristo regrese hace que la absolución de nuestros pecados a través de Cristo se vuelva sin sentido e innecesaria, y que no tienen la necesidad de la gracia expiatoria de Cristo. Se argumenta que si la teología de la última generación enseña la salvación por obras humanas o méritos humanos, entonces los adventistas del séptimo día no deberían aceptarla como una doctrina basada en la Biblia. Una forma de refutar este argumento es mirar lo que los ponentes de la teología de la última generación realmente enseñan sobre los medios para lograr la perfección sin pecado. Los defensores de la teología de la última generación más destacados de la actualidad y erudito bíblico adventista es Kevin Pawson. Escribió que todos los que han dejado de pecar solo pueden hacerlo mediante el poder salvador del cielo. Para refutar aún más el argumento de que los defensores de la teología de la última generación enseñan un tipo de legalismo o salvación por obras, es que ellos entraron en detalles para explicar su creencia. Por lo tanto, es necesario comprender lo que los ponentes de la teología de la última generación enseñan sobre la fe. Uno de los defensores fue A.T. Jones, quien dio una definición muy específica de la fe. Él dice: la fe es esperar que la palabra de Dios misma haga lo que esa palabra dice y depender de esa palabra misma para hacer lo que la palabra dice. En esta comprensión de la fe, John se basa en la enseñanza cristiana de que la palabra de Dios tiene poder creativo en sí misma para hacerse realidad. La definición de Jones dice que la palabra de Dios realiza la obra, no la persona. Cuando la persona depende de la palabra de Dios para obtener poder, esa palabra de la que se depende tiene el poder para realizar la obra que la misma palabra dijo. Jones creía que dentro de la palabra de Dios hay un poder creativo que hará realidad cualquier cosa que diga dichas palabras. La Biblia enseña que Cristo es la palabra de Dios. Y dado que el poder creativo está dentro de la palabra de Dios, el creyente cristiano encuentra en Cristo el poder creativo para hacerlo nuevo. Es este poder creativo que está dentro de la palabra de Dios, el mismo es el medio para hacer santos a los hombres y santificarlos. El hombre que así elige tener fe en la palabra de Dios no tiene ningún mérito por ejercer esa fe, pero el ejercicio de esa fe es lo que le permite a la palabra de Dios obrar en la vida de ese hombre. No hay evidencia para apoyar la idea de que los escritos de A.T. Jones enseñan que los hombres no necesitan la gracia de Dios, el perdón de Dios o el sacrificio de Jesús. Lo mismo puede decirse de E.J. Waggoner, otro pionero adventista al que se le atribuyen las ideas principales de la teología de la última generación. Waggoner, al igual que Jones, también creía en el poder creador de la palabra de Dios. Así como el poder creativo de Dios en su palabra puede resucitar a los muertos, Waggoner creía que puede dar vida espiritual a aquellos que están espiritualmente muertos. Sin Dios, los humanos se describen como espiritualmente muertos y por lo tanto incapaces de realizar buenas obras. Waggoner continuó argumentando que así como Dios creó el mundo de la nada y lo sostiene con su palabra, Dios puede crear justicia en la vida de la persona, donde no hay justicia, y sostenerla con su palabra. Es importante notar que Waggoner no dice que los hombres tengan algo de justicia sin Dios, sino que no hay justicia sin Dios. Todas las buenas obras se atribuyen así a lo que Dios hace en el creyente. Cuando Waggoner dice que es el poder de Dios lo que permite al pecador vencer todo pecado, se refiere al poder creador de Dios, porque el poder de Dios es poder creador. ¿Dónde creía Waggoner que se encuentra ese poder creativo de Dios que le da al creyente la victoria sobre todo pecado en su vida? Al igual que A.T. Jones creía
que se encontraba dentro de la misma palabra de Dios y que la palabra de Dios es de hecho algo vivo. Parece que comprender los términos de las definiciones podría ser clave para resolver algunos de los desacuerdos en esta área específica. Parece que los defensores de la teología de la última generación como A.T. Jones y J.E. Waggoner dieron definiciones muy específicas de palabras y términos, mientras que los críticos de la teología de la última generación no proporcionan definiciones tan específicas. La teología de la última generación, que acepta la Biblia como la palabra inspirada de Dios, está de acuerdo en que el consenso bíblico es que no podemos y no seremos salvos por nuestras propias obras o méritos. La Biblia en estos textos habla específicamente de lo que los humanos intentan lograr para merecer la aceptación de Dios al confiar en su poder y fuerza. El legalismo en la Biblia no es una referencia a los creyentes que depositan su confianza en el poder de Dios para obtener la victoria sobre el pecado en sus vidas. De hecho, esto es algo de lo que la Biblia habla positivamente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe que Dios santifica a las personas sin obras. Sin obras es una referencia a las obras de las personas en su propia fuerza, y no una referencia a las obras que Dios hace a través de las personas cuando tienen fe en su palabra y son renovados por el Espíritu Santo. Elena de White usó términos como obediencia legal y religión legal para referirse a las personas que creen que pueden cumplir la ley de Dios confiando en su propio poder y fuerza, y no para referirse a personas que depositan su confianza en el poder de la palabra de Dios para transformarlos y empoderarlos para vivir vidas santas. Los críticos de la teología de la última generación tienen razón cuando dicen que la última generación tendrá que vivir por un tiempo sin intercesor, pero no es correcto suponer que vivir sin un mediador en el templo celestial priva a los creyentes de la gracia que les permite vencer el pecado. Dios prometió estar con su pueblo hasta el final. Hay dos partes de la gracia de Dios que necesitan ser entendidas. La primera es la gracia perdonadora de Dios por los pecados pasados. Y segundo, la gracia capacitadora de Dios para vencer el pecado en el presente y en el futuro. Cuando el mediador termina su obra en el santuario celestial, el pueblo de Dios ya no necesita más la gracia perdonadora, ya que todos los pecados pasados han sido perdonados y arrepentidos. La teología de la última generación enseña que Dios ha liberado totalmente a su pueblo del pecado. Sin embargo, el pueblo de Dios aún necesita la gracia que les permite continuar venciendo el pecado, ya que todavía tienen una naturaleza humana caída y todavía son impotentes para vencer el pecado por su propia fuerza. No hay evidencia de que los defensores de la teología de la última generación enseñen que el pueblo de Dios alguna vez tendrá que vencer el pecado por sus propias fuerzas antes de la segunda venida de Cristo, o que tendrán que vivir sin el Espíritu Santo antes de la segunda venida. En resumen, la soteriología de la teología de la última generación está en línea con la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la salvación. La teología de la última generación ve la salvación como un regalo gratuito de Dios que los creyentes aceptan por fe. Esta fe se define como confiar en la palabra de Dios para proporcionar poder para experimentar la salvación del pecado que ha sido provista por el don de Dios. La teología de la última generación no enseña que el pueblo de Dios alguna vez tendrá que depender por su propia fuerza para vivir vidas sin pecados antes de la segunda venida, o que todo lo que hagan contribuirá con algún mérito a su salvación. En cambio, Dios proporciona el poder de vivir vidas santas sin pecados antes de la segunda venida de Cristo a través de su palabra a aquellos que elijan creer en esta palabra y vivir por dicha palabra.